Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. En este video voy a explicarles las actividades que comenzamos a hacer en clase para que sepan cómo hacerlas, y especialmente va para aquellos que no fueron a clase y tienen que hacer todo esto desde el principio. Pero bueno, les va a servir a todo el mundo para que revisen y vean si las hicieron bien. Bien, la primera actividad es muy simple, como les dije en clase, es solamente buscar el significado de estos verbos en español y colocarlo en la columna correspondiente. Tenemos estos verbos irregulares, como vimos, que son aquellos que cambian totalmente o no cambian para armar el pasado. ¿Sí? Por ejemplo, teníamos do, hacer, cambiaba a did en el pasado, y algunos no cambian. Por ejemplo, cut, que es cortar, y cut, que es cortar en pasado, no cambia. Bien, entonces busquen la definición y la anotan aquí para que ya sepan lo que significan. En el segundo ejercicio es muy simple, solamente tienen que completar el espacio en blanco con un verbo de acuerdo a lo que dice la consigna. En la primera parte de este ejercicio es completa las oraciones positivas con el verbo entre paréntesis. Bien, entonces aquí escribirían I, buscan el verbo, ¿sí? En el pasado, ¿cuál sería el verbo? Drove. Si van a la lista, buscan drive, que es conducir. El pasado es drove. Como estas son oraciones positivas, escribimos aquí el verbo en pasado. I drove to work last week. Y así hacen con las otras oraciones. La segunda parte del ejercicio es lo mismo, es completar, pero con oraciones negativas. Hay que recordar cómo hacemos las oraciones negativas y escribir aquí lo que corresponda. En las oraciones negativas lo que usamos es el didn't entre el sujeto o la persona y el verbo en su forma base. Entonces aquí diríamos Gabriel didn't dance in the party. Y así con el resto de las oraciones. El ejercicio 3 tienen que transformar estas oraciones que están en presente y son positivas al pasado. Lo único que hacen es cambiar el verbo, ¿sí? Buscándolo en la lista en la lista de verbos de aquí arriba, lo cambian a su forma pasada. We met in a cafe last night. ¿Ok? Le agregamos la última parte, ¿sí? Como dice en la consigna, agrega las expresiones de tiempo entre paréntesis. Y hacen lo mismo con el resto de las oraciones. Fíjense que algunos verbos, ¿sí? Tienen una S, como por ejemplo Max sees his friends after work. Max ve a sus amigos después del trabajo. Pero ustedes ignoren la S. El verbo es see con dos E. S-E-E. Lo buscan en la lista de verbos. Está aquí. See. ¿Ven? S-E-E y cambia a saw. S-A-W. Entonces aquí sería Max saw his friends after work. Y lo mismo hacen con todas las otras oraciones. El ejercicio 4 es el mismo que el ejercicio 3, pero esta vez con oraciones negativas. Y ustedes ahí tienen un ejemplo. They don't know about your problem. En el pasado sería They didn't know about your problem. ¿Sí? Ellos no saben sobre tu problema. Ellos no sabían sobre tu problema. Siempre recuerden las reglas para armar una oración negativa. En el ejercicio 5 lo que tienen que hacer es averigua el significado de los verbos en la lista, esta lista, estos verbos, y luego completa las oraciones, primero en afirmativo y luego en negativo. Bien,
Los pasos para hacer este ejercicio es, primero buscan el significado de estos verbos, ¿sí? ¿Qué significan? Luego, cuando tengan el significado en español, buscan en qué oración en español quedaría mejor ese verbo. Y luego lo escriben en inglés. Por ejemplo, para esta primera oración, bueno, son este primer par de oraciones, yo usé el verbo miss, ¿sí? El verbo miss significa perder, de perder un transporte. Cuando perdes el colectivo o perdes el taxi, sí, que no llegas a tiempo. Bien, entonces yo puse, ayer yo perdí mi colectivo, pero no perdí mi tren. Lo hice en español y luego lo hice en inglés, como lo aprendimos en clase. Yesterday I missed, con ed, my bus, para que sea en pasado y afirmativa, but I didn't miss my train, pero no perdí mi tren. Y así es como tienen que hacer el resto de las oraciones. Para el ejercicio 6 es simplemente ordenar las palabras, ¿sí? Y armar una pregunta. Muy sencillo. Aquí tienen un ejemplo. El ejercicio 7 es un ejercicio más personal. La consigna dice, responde las preguntas de acuerdo a lo que hiciste. Traduce las preguntas si lo necesitas. Entonces, lean las preguntas. Lean lo que dice cada pregunta. Si no entienden la pregunta, tradúzcanla, ¿sí? Y van a poder responder. Entonces, responden de acuerdo a lo que hicieron o no hicieron. Por ejemplo, la primera dice, Did you watch a movie last week? ¿Viste una película la semana pasada? Si viste una película la semana pasada, vas a responder yes. Si no viste una película la semana pasada, vas a responder no. Pero nosotros aprendimos cómo responder las preguntas. Tenemos que ir a la explicación de nuevo y ver cómo se responde. Si es sí, vamos a decir yes, I did. Y si es no, vamos a decir no, I didn't. Esa es la respuesta que yo les pido aquí, ¿sí? Yes, I did o no, I didn't. Y escriben aquí la respuesta. Y en el ejercicio 8, el último, dice la consigna dice, escribe tus respuestas cortas del ejercicio 7 como oraciones completas. Entonces, van a tener que volver a este ejercicio, ver lo que respondieron y de acuerdo a lo que respondieron, escriben una oración aquí debajo. ¿Cómo? Vamos a ver un ejemplo. La primera pregunta decía, Did you watch a movie last week? ¿Viste una película la semana pasada? Si respondiste yes, I did, tu oración larga va a ser I watched a movie last week. ¿Sí? Estás como diciendo lo mismo que preguntaste, ¿sí? Usando una oración positiva. Y si respondiste no, I didn't, tu oración larga va a ser una oración negativa. I didn't watch a movie last week. Entonces, lo mismo que hicimos acá en el ejemplo, lo tienen que hacer con el resto, ¿sí?, de respuestas aquí arriba. Y escribir sus oraciones aquí abajo. Eso es todo.